La antigua Grecia. En un mundo dispuesto por hombres y para hombres, las mujeres fueron confinadas a los quehaceres domésticos propios de su género o como comadronas que atendían cuestiones de embarazo y ciclos mágicos entre otras cosas. La minusvalía que las degradó como inferiores, también repercutió en el placer que podrían dar a sus hombres. En cambio, los hombres disfrutaban de prácticas bisexuales intra o extramaritales. Una de las acostumbradas prácticas homosexuales era parte de los rituales de iniciación en aquellos adolescentes entre los 12 y 17 años, que quedaban a cargo de un maestro para que los formara como futuros ciudadanos de la polis, e integrarse a su comunidad como ciudadanos con pleno derecho a sus 18 años. En apego a las exigencias del contexto sociocultural de su época, el culto a la figura masculina destacaba y trascendía en distintos ámbitos, dicho sea de paso. Las relaciones pederastas entre el tutor y el adolescente alumno, que implicaban relaciones sexuales masculinas, en las que el joven asumía el papel pasivo y el adulto el activo. Los vínculos homoeróticos de la denominada camaradería guerrera, a pesar de ello, no todos eran necesariamente homosexuales. Sin embargo, cuando alguien se oponía a dichas prácticas y expresaba su inconformidad, el costo se traducía en el rechazo social, siendo excluido de las relaciones en las que se estrechaban los lazos de amistad, afecto o amor, como en los círculos de las afanosas discusiones, los banquetes o los eventos sociales de las mejores familias. Platón decía: de manera que si, por una especie de encantamiento un estado o un ejército pudiera componerse de amantes y de amados, no habría pueblo que llevase más allá el horror al vicio y la emulación por la virtud. Hombres unidos de este modo, aunque en corto número, podrían en cierta manera vencer al mundo entero, porque si hay alguno de quien un amante no querría ser visto en el acto de desertar de las filas o arrojar las armas, es la persona que ama, y preferiría morir 1000 veces antes que abandonar a la persona amada viéndola en peligro y sin prestarle socorro. Solo los amantes saben morir el uno por el otro. Mientras Platón describe que para un joven no hay mayor felicidad que un hombre valiente que le ame, y para el hombre no hay mayor felicidad que un efebo valiente de quien esté enamorado, Aristóteles en cambio, considera en su obra La Política que las relaciones con efebos era un método eficaz para controlar el tamaño de la población. Dos filósofos contemporáneos, con una visión distinta, el primero justificaba los actos homosexuales pederastas con la pureza, la pulcritud y la espiritualidad, considerándola indigna, aberrante y contra natura cuando fuera por un fin distinto a un cariño casto, espiritual y bello. El segundo, lo justificaba como un control natal. Coincidiendo ambos en la aceptación de dicha práctica dentro de los límites pedagógicos y estéticos. Incluso, hasta los dioses no podían evitar sucumbir a la exaltación de la belleza masculina. Zeus hizo suyo a Ganímedes, un bello príncipe de Troya. Encantado por su belleza lo abordó en su acostumbrada forma de águila para llevarlo con él, al Olimpo, donde serviría el néctar divino a los dioses. Qué tan superficial o trivial pudo haber sido la relación entre ambos, como para haber despertado los celos y envidia de Hera y Zeus inmortalizar a un mortal en lo que ahora conocemos como la constelación de Acuario. Hay Acuario, enigmático Acuario. Y pensar que Lucas 22:10 te citaría como referencia para dar fin a la era de Piscis, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que debían seguir al hombre con un cántaro de agua, quien los conduciría a la casa donde se celebraría la última cena. El pez, símbolo de Jesús y el cristianismo. Astrológicamente Piscis se asocia con la empatía, la sensibilidad y la conexión con las emociones. Acuario por su parte, representa cambios sociales, innovación y transformación. El inicio de la era de Acuario está en debate entre 2020 o 2021. Aunque es tema de un próximo capítulo, ya debió haber ocurrido. Por otro lado, cuentan las malas lenguas que Poseidón, cautivo de la belleza de Nerites, llegó a ofrecerle su trono para que fuera su compañero eterno. Nerites fue un dios menor del mar, único hijo varón de Nereo y Doris, hermano de las Nereidas, considerado el más bello entre los dioses y los hombres, por quien rivalizaron Helios, Poseidón y Afrodita para conseguir sus favores. Al pasar Grecia a ser un pueblo sometido y bajo el auspicio de Roma, los romanos toleraron las prácticas homosexuales de los griegos e incluso las adoptaron como moda, con la diferencia que en Roma no se instituye como en Grecia y se efectuaba al margen de la pederastía,
Por ejemplo, en el Satiricón los personajes de Encolpio, Lucas y Asilto describen cómo eran las relaciones homosexuales de la antigua Roma. Pero el que da la nota rosa es el emperador Adriano, año 76 al 138, de quien la historia cuenta que la muerte de su joven amante griego Antinoo le causó tal pesar, que en su memoria le construyó un templo y lo declaró Dios, fundando en su nombre la ciudad de Antinópolis en Egipto. Nerón, en cambio, por el gran parecido del esclavo Esporo con su difunta esposa, lo mandó castrar para casarse con él e incluso hacerlo su emperatriz. Michael West comenta que, si en Grecia el amor homosexual fue puesto al servicio de los más altos ideales de la época, y predominó el bello sentir, en Roma a la homosexualidad solo se le añadía variedad al libertinaje y derivados viciosos. Con el paso del tiempo la moral y los valores se transformaron, llegó la época feudal y los siervos campesinos son protegidos, otorgándoseles el derecho sobre la vida y la muerte que hasta entonces los amos tenían sobre ellos, confiriéndoles el derecho a tener familia. Con un trabajo más redituable que el de los esclavos, fueron capaces de formar pequeñas economías privadas que les brindaba modestos medios de subsistencia, que los estableció como la base de la nueva pirámide social, conformada en la cúspide por los príncipes, seguidos de los dignatarios, nobles y clérigos, patricios y burgueses, hasta soportar su base con los siervos y esclavos. El siervo campesino se volvió objeto de producción, que se controlaba con severa vigilancia y castigos, ya no la muerte, aunque en la aplicación del castigo muchos murieran. Como la mayoría en la actualidad, eran el soporte del grupo de poder, tenían sus propias cualidades morales, pero carentes de una conciencia capaz de comprender la necesidad de luchar contra su opresor. Con un sentido ético de superación, iban copiando los modelos de peldaños superiores de su escala social. En la antesala de la Edad Media, año 476, Augusto César y Constantino II habían emitido decretos que penalizaban los actos homosexuales, pero no tan directos y severos como aquel decreto imperial que apareciera en el atrio romano de Minerva, un 14 de mayo del año 390, en el que, bajo cargo de herejía, se condenaba a morir en la hoguera a todo aquel que la practicara. Herejía. Dícese de la tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas, sin respetar la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura. Esta severidad tenía un trasfondo político-religioso, originado a partir de las controversias arrianas en el siglo IV, donde se ponía en duda y cuestionaba la naturaleza de la paternidad de Dios sobre Jesús. Como los homosexuales de la corte imperial resultaron los más fuertes oponentes, pa luego es tarde, a grandes males grandes remedios, ni tarde ni perezosos. Aprovecharon que el emperador del momento estaba penalizado por San Ambrosio, para que el entonces obispo de Milán emitiera dicho edicto. ¿Corrupción o negociación política en nombre de Dios? Mientras tanto, en Roma un escándalo más que no se omitirá mencionar. Entre los años 20 a 48 después de Cristo vivió Mesalina, emperatriz consorte, esposa de Claudio, mujer insaciable que fue considerada como la gran ninfómana. Según las crónicas de Cayo Cornelio Tácito, desafiando las normas compitió con una prostituta para ver quién se acostaba con más hombres, ganó con 15 que se llevó a la cama en un día. Hildebrando di Soana, mejor conocido como Gregorio VII, fue el Papa 157 de la Iglesia Católica. Excomulgó 3 veces a Enrique IV de Alemania por una disputa de quién debía nombrar a los papas. Nombró a su sucesor el antipapa Clemente III. Fue canonizado en 1726 por el antipapa Benedicto XIII. El hoy santo, escribió una carta dirigida al legado pontificio Hugues de Die, el 9 de marzo de 1078, en la que declaró que la costumbre de Roma consiste en tolerar ciertas cosas o a silenciar otras. a la caída de Roma e inicio de la Edad Media, las normas del judeocristianismo contenidas en el Antiguo Testamento se propagan y penetran en la moral occidental. La castidad es elevada a la categoría de virtud y las expresiones de tipo sexual son severamente castigadas, marcando con ello límites a la conducta sexual. Noé se emborrachó y pecó de embriaguez, Abraham mintió, Jacob engañó, David cometió adulterio, Pedro negó a Jesús,
Pablo persiguió a la iglesia, las hijas de Lot cometieron incesto con su padre y la lista no termina aquí. Se reconoce entonces como pecado el adulterio, Éxodo 20:14. El incesto, Levítico 18:6. La desnudez, Levítico 18:7-15. La infidelidad, Levítico 18:20. La homosexualidad, Génesis 19:1-25, Levítico 18:22 y 20:13, Romanos 1:24-27, Primera de Corintios 6:9 y Primera de Timoteo 1:10. Los cambios de la moral y las leyes empezaron a girar en torno a los intereses económicos y culturales. Con la llamada revolución feudal del siglo XII, para la nueva doctrina excluyente, la homosexualidad se volvió intolerante. Repudiada por sodomía y castigada bajo cargos de herejía, la restrictiva filosofía bíblica adquiere tintes de represiva manipulación. Desafiar las normas traía consigo el desprecio, la humillación, la marginación y el descrédito. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Ahora la moral dominante exigía lealtad, nadie podía ser independiente y siempre uno era vasallo de otro. Rose narra en su libro Homosexuales en la Historia, cómo Guillermo II de Inglaterra, 1056 a 1100, que por ser pelirrojo se le apodaba Rufus o el Rojo, fue desacreditado por la Iglesia al renegar de Dios y mofarse de los dogmas católicos. A los encumbrados hombres de la Iglesia católica, no solo les bastó exhibirlo como homosexual, sino que fue necesario exagerar las cosas para hacer evidente su defecto. ¿Qué extraño? El castigo fue humano, no hubo castigo divino, no se quemó Inglaterra, y nadie se convirtió en estatua de sal. Mientras este tipo de embates se daban en las altas esferas, el consuelo a las masas oprimidas era el ofrecimiento del cielo y la vida eterna. Los oprimidos que protestaban de los lujos y derroches de los ricos eran acogidos, consolados, controlados y apaciguados por la Iglesia que ofrecía la bendición y el paraíso a cambio del arrepentimiento, con actos de constricción de los sentimientos de odio o venganza y una actitud sumisa, humilde y obediente. Si estás conmigo te ofrezco el cielo y la gloria, si estás en mi contra arderás por siempre en el infierno. Ante la esperanzada idea de la llegada del Salvador, la obediencia inducida a través del miedo, por los incuestionables clérigos, fetiches sujetos de veneración, aprovechaban la exaltación de su ego e influían, persuadían y mitigaban las ideas revolucionarias en contra de los opresores. Persuasión y dominio de las mentes. La Iglesia Católica tras conseguir el poder alcanza su máximo auge, marcando así una pauta en la historia. Se instituye como la gran legisladora de la moral, haciendo su aparición la corriente del cristianismo. Pero llegó el momento en que los oprimidos plebeyos proletarios no pudieron soportar por siempre la situación marginal bajo el credo de austeridad, moderación, piedad y misticismo. Así que, cuando finalmente se rompe el carácter revolucionario del feudalismo, y los siervos llegan al límite de no tener más bienes materiales a que renunciar, se incrementó la fuerza y los medios de producción, haciéndose necesaria la igualdad de clases. Las necesidades económicas obligaron a los señores feudales a cambiar su postura. El desarrollo del capitalismo los obligó a tomar parte en el comercio. Invirtieron en la creación de fábricas y la comercialización de productos agrícolas. Nació una nueva clase social, la burguesía, que mientras rendía tributo al noble, cohabitaba con la servidumbre o las siervas. La aportación de los señores feudales al código moral fue el culto al honor, reforzado con la exaltación al valor y las artes de guerra, pero esta exacerbación ocultaba a su vez la crueldad, el derroche, el abuso, el libertinaje y entre otras cosas el discreto privilegio de ser homosexual. Contrario a estos valores, era indigno que un noble pudiera dedicarse a las artesanías u oficios, incluso al comercio. Sin embargo, las dudosas conductas fuera del contexto de su época hicieron que los reyes Ricardo I Corazón de León, 1157 a 1199, y Eduardo II, 1284 a 1327, junto con Guillermo II, encabecen la lista de homosexuales en el libro de Rose. Resulta interesante ver cómo dos de sus contemporáneos eclesiásticos gays, William Monchamp, obispo de Ely, a quien Ricardo I encargó el gobierno cuando se ausentó para combatir a Francia, mostraba una marcada misoginia que contrastaba con su preferencia hacia los jóvenes mozos.
Ni qué decir de la pronta intervención del Papa Bonifacio VIII, quien, preocupado por la monarquía, presuroso arregló las fricciones entre Inglaterra y Francia, fraguando la boda del desacreditado Rufus, Eduardo II de Inglaterra con Isabel la Loba de Francia, hija de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra. Lo reprochable de estos protagonistas gays del pasado, es que, tras el anonimato del poder, guardaban las apariencias usando el descrédito como arma de persuasión a favor de intereses personales, ideológicos, económicos y políticos. Causas cuyos efectos condujeron a las sangrientas persecuciones que, como las bestias salvajes, que una vez que prueban la sangre humana gustan de ella, abominación que se hizo extensiva a la Santa Inquisición. Ay no, perdón, aquí no aplica lo de abominación porque todo fue en el nombre de Dios. Con tanta pedofilia conocida hoy en la Iglesia, quizás no causa asombroso ni extrañeza conocer las tendencias del obispo de Ely o las del Papa Bonifacio VIII. Lo reprochable es la hipocresía de la doble moral, hasta hoy vigente. Pero como bien dijera San Gregorio, es costumbre de Roma tolerar ciertas cosas y callar otras. Oh sí. Se toleran las consignas de abominación de Génesis, Levítico, Romanos, Primera de Corintios y Primera de Timoteo, mientras ocultan callando su podredumbre. Pero como la mierda tiende a flotar, en 2019 se destapó la cloaca y se dio a conocer el escándalo de pedofilia en la Inmaculada Iglesia Católica. La Arquidiócesis de Boston, USA, aceptó pagar la modesta cantidad de $85 millones a las 560 personas que interpusieron demandas por abuso sexual cometida por sacerdotes católicos. Las reglas del juego justificadas en el contexto del momento exigían a las esposas absoluta fidelidad. Contrariamente serían castigadas por adulterio o prostitución, pero el deshonrar a una mujer era honorable para los hombres. Los prostíbulos fueron una necesidad tolerada, para salvaguardar la integridad del matrimonio y el honor de las jóvenes doncellas, evitando con esto que fueran expuestas a cualquier abuso. Mientras tanto, en la nobleza los usos y costumbres acumulaban gran número de reglas de conducta social, categóricas de una persona decente, que iban desde el perfecto dominio del idioma, el impecable arreglo personal, el saber reverenciar, bailar y conversar hasta el ser elegante, despreciativo e indiferente. Heredando hasta nuestros días, la aceptación del macho y contrariamente el de aventureras, mujerzuelas, livianas o cortesanas para las mujeres. El reverso de la moneda enmascaraba una iglesia católica que haciendo caso omiso del Nuevo Testamento, asumía causalmente al Levítico como ley para condenar. Estoica, usaba los pasajes del Antiguo Testamento para ejemplificar el pecado, sin dar explicaciones a las contradicciones, mitos, adulterios, violaciones, incestos, proxenetismo y prostitución del Antiguo Testamento, jamás castigados con tal severidad y magnitud como la del diluvio universal o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se arrepintieron y fueron perdonados. Algo así como cuando se murió el enfermo, fue voluntad de Dios. Se salvó el enfermo, milagro. Al reafirmarse el matrimonio monógamo y satanizar la sexualidad, la salida fácil fue condenar al placer y restringir el sexo solo para la reproducción. Porque el placer es adictivo, el placer conlleva al sexo y el sexo a un posible embarazo no deseado, sobre todo, si las madres solteras eran doncellas o monjas, cuyos vástagos bastardos no serían reconocidos ni contarían con el patrimonio de un noble o clérigo. El heredar los bienes a la descendencia tenía más un sentido material que espiritual. Así que, para santiguarlo y hacer que lo del César también fuera para Dios, al igual que el falso bautismo y la confirmación, incluyeron al matrimonio entre los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Pues no es más que un ritual católico al que se le atribuye la gracia divina y según ellos la relación con Dios. Y es así, como una vez más el materialismo y la espiritualidad se unen de nueva cuenta. ¿Cómo entender entonces al sacramento matrimonial, cuya consumación exige incurrir en el pecado original? ¿Desde cuándo el acto sexual es santificado para eximir el pecado en un acto sacramental?